Muy bien, alumnos. ¿Terminaron la evaluación? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces hoy día esta práctica que corresponde a pulmones. Relativamente es una práctica corta porque tenemos que identificar primero dónde están ubicados los pulmones. Sabemos que están aquí en la cavidad torácica y que la cavidad torácica está revestida, como hemos graficado aquí en la zona de verde, de una serosa que tiene aproximadamente 1 metro cuadrado de superficie, tapizando toda la cavidad del tórax parietal, las paredes. Estamos refiriendo a las paredes, pared anterior, pared external, pared diafragmática, mediastínica, costal. Muy bien, esto que está en verde está proyectando la hoja parietal, que va a recubrir toda la pared torácica. Miramos aquí la parte anterior, donde está el puntero, la parte que corresponde a la cúpula pleural. Entonces, esta pleura, que aquí se denomina cúpula pleural o pleura cervical, eh, se relaciona con la base del cuello. Y si nosotros miramos la clavícula, aquí tenemos a la clavícula, donde está el puntero, está por encima de la clavícula. La literatura dice que hasta 2.5 centímetros por encima de la clavícula, ahí está esta pleura cervical que está fija a ligamentos, como ya hemos mencionado en la primera clase, el ligamento, aquí en este caso, externopleural y costopleural. Si lo miramos a la región posterior estará el vértebro pleural. Y sobre esta superficie de esta serosa estarán pues las inserciones o algunas fibras de los músculos que corresponden a las inserciones en la primera y segunda costilla de los músculos escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Por eso que esta pleura cervical se mantiene, no puede caerse, no puede invadir hacia abajo, está fija por estos elementos. Entonces la pleura cervical de un lado y de otro lado comienzan a descender, primero por la parte anterior. Aquí estará la articulación externoclavicular, se fija por detrás de la articulación externoclavicular, se fija por detrás de la externo costal de ambos lados y llegan a la cuarta vértebra, a la proyección de la cuarta vértebra torácica, es decir, entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Este punto donde está el puntero sería el ángulo de Lois. Es el único punto donde las dos pleuras se van a unir. Y luego, después de este punto, debajo de este punto, comienzan a separarse. La imagen típica en reloj de arena que tiene en la parte external las pleuras. Estamos hablando de las pleuras parietales. Y a partir de aquí, las dos pleuras descienden de forma diferente. La derecha prácticamente sigue la disposición vertical para cubrir el saco pericárdico y ahí se llamará la pleura mediastínica. Desciende hasta la base del diafragma, pleura parietal diafragmática, y luego sigue los rebordes de las costillas, 7, 9, 11, considerando la línea medio clavicular, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior. En este descenso va a formar dos fondos de saco, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Qué fondos de saco son estos que se forman? Alumno ibérico. Alumno ibérico, ¿está? Serían los espacios pleurales. Sí, pero son dos fondos de saco. ¿Cómo se llaman? Um, Ahí eh, donde está el puntero. ¿Qué fondo de saco será? Ese sería el receso costofrénico. Costo mediastínico. No, costo Costo mediastínico. mediastínico. Entonces el que está pegado ahí en la línea media, que estamos ahí más o menos al quinto o sexto espacio intercostal,
ahí está el seno costomediastínico, borde anterior, relacionado al borde anterior del pulmón. Muy bien. Y luego desciende ya a la línea media clavicular, a la línea axilar anterior, 7, novena costilla, y forma unos fondos de saco ya mucho más, de mucho mayor espacio, ¿no? Se dice que la profundidad es aquí en esto alcanza más o menos unos 5 centímetros, algunos dicen 3 centímetros, pero esa es la varianza que puede haber aquí en la profundidad del espacio costo diafragmático, seno costo diafragmático. Entonces, si nosotros vamos de anterior hacia posterior, tenemos un espacio grande, profundo, ¿no? Relacionado a lo que menciona en la literatura, aproximadamente 5 centímetros. Entonces está formando aquí la pleura, la misma pleura parietal, pero que ya se ha reflejado sobre las costillas, ¿ya? Entonces va a formar, luego de estas, en la inserción con la costilla, la pleura costal, y va hacia posterior para nosotros encontrar ya la doceava costilla y el proceso transverso de la vértebra torácica 12. Y por esos procesos transversos va a ascender la pleura. Pleura ya se llamará pleura vertebral. Pasó de la pleura diafragmática a la pleura costal, dio la vuelta al sector posterior, donde está esta imagen en rojo, y ya se vuelve pues la pleura vertebral pegada a toda la columna para regresar por la parte posterior del mediastino posterior nuevamente hasta la pleura cervical. Todo eso es la pared. Ahora, cuando esta pleura está aquí en la parte medial y de alguna manera tiene que ver con los elementos que están conformando el pedículo pulmonar, se refleja sobre este pedículo y forma una especie de abanico ahí que es el ligamento triangular. Y se convierte la pleura tapizando ahora aquí en amarillo al pulmón y se llamará pues la pleura visceral. Muy bien, entonces la pleura visceral tapiza el pulmón tanto por su cara y por sus bordes, ¿no? Y vamos a encontrar que tiene la misma disposición, la región costal, la región mediastínica, la diafragmática, ¿no? Entonces va a tener una envoltura muy pegada ya al tejido pulmonar, envuelve el tejido pulmonar. Muy bien, la pleura parietal y la pleura visceral tienen irrigación. ¿Quién irriga la pleura parietal? Alumno Guamán. Guamán, Álvaro, Escucho, ¿qué dice? Sí, buenas tardes. ¿qué dice usted? Será irrigada por las torácicas mediales, por las intercostales y las diafragmáticas, la parietal, y en cuanto a la visceral, por las arterias bronquiales. Bronquiales. ¿Cuántas arterias bronquiales hay? Alumno Álvaro, ¿cuántas arterias bronquiales? ¿Me ¿Cuatro, escuchó? doctor? ¿Cuántas arterias bronquiales existen? Unas tres, creo. Dos ¿Cómo a se la distribuyen? derecha, dos a la derecha y una a la izquierda, si no me equivoco. ¿Seguro? ¿Seguro que es así? ¿Dos a la derecha y una a la izquierda? A ver, alumno Loaiza, ¿qué dice usted? Solo son dos bronquiales, profesor. Una a la derecha y una a la izquierda. Dos bronquiales. A ver, Valeria, ¿qué dice Valeria? Sí, doctor, es una a la derecha y dos a la izquierda. Entonces son tres, ¿ya? Tres arterias bronquiales. Dos para el lado izquierdo, una para el lado derecho. Esa arteria bronquial, que ya vamos a ver de dónde proviene, a dónde va, se encarga de irrigar a la pleura visceral. En cambio, la pleura parietal yo tengo que mirarlo por dónde está caminando. Si está por el sector anterior,
inferior o posterior, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a ver cómo hacia anterior, pues serán las intercostales anteriores, que son ramas de la torácica medial, ¿no? De las ramas finales de la epigástrica superior, también de las ramas para la pleura, ahí de la región mediastínica, ¿no? La diafragmática también interviene ahí. Y si vamos a la parte posterior de esta pleura, ¿no? La pleura costal, en todo el compartimiento posterior, estarán por las arterias intercostales posteriores de la aorta y las arterias intercostales superiores del tronco cérvico intercostal. Muy bien, entonces esta pleura pues es importante y es una pleura que va a manifestar también problemas, ¿no? Puede inflamarse, puede infectarse, puede tener una relación con procesos tumorales, engrosamiento pleural, y va a producir dolor, pues va a producir un trayecto del dolor en los lugares donde está tomado, donde está comprometido la pleura. ¿Qué dice usted, alumna Cristina Hurtado? Sí, doctor. ¿Qué dice usted? ¿Quién inerva a las pleuras? Los intercostales y frénicos. ¿A qué pleura? ¿Parietal o visceral? La parietal, la pleura visceral no tiene receptor sensitivo. Ah, muy bien. Entonces la pleura visceral no duele. En cambio la pleura parietal sí va a originar dolor. Ya estemos en el lado anterior, ¿no? De la región external, de la parte mediastínica, diafragmática o costal. Entonces en cada uno de estos sectores va a haber pues nervios, ya hemos visto, el nervio frénico para toda la parte mediastínica y diafragmática, el intercostales, ¿no? Para la parte posterior de la región costal y lateral. Entonces encontramos ahí pues que vamos a mirar el trayecto que tienen cada uno de estos nervios intercostales para nosotros más o menos deducir la irradiación que tiene el dolor sobre la pared costal. Muy bien, entonces esta pleura es importante. Es importante que nosotros tengamos claro el trayecto, la distribución tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral. Y aquí está contenido pues estos pulmones que vamos a estudiar hoy día. Alumna Danixa Guamaní, dígame 3 características así generales que nosotros podemos observar en el pulmón. ¿Qué dice? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, o sea, o sea, características de diferenciación de los pulmones o de qué. No, usted mira un pulmón, lo toca y usted dice, ah, sí, este es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo y tiene estas características. ¿Usted ha tocado Ah, un ya, ok. pulmón? No, doctor. Tampoco. Ni de vaca, ni pulmón de Ah, vaca, ni pulmón de toro. no, ¿Ha doctor. comido pulmón o no? No, no he comido pulmón. ¿No ha comido? Qué bárbaro. No sabe lo que se pierde usted. ¿Ha escuchado hablar de la chanfainita? ¿Ah? Doctor. ¿Ha escuchado usted hablar de la chanfainita o no? Sí, sí he escuchado, pero no, nunca he probado, creo. Ah, no sabe lo que se pierde. Pues vaya y busque a la reina de la chanfainita. Qué cosa más deliciosa. ¿Ah? A ver, Loaiza Campos, ¿qué dice? Bueno, primero ¿Usted se ha que comido o no? no me gustó mucho la chanfainita, pero sí la he probado. Y otra vez Ah, bueno, sí, a mi hermano sí le gusta comerla, pero bueno. claro, La hay lugares diferencia, donde lo preparan, pues. Muy bien. A ver, dime 3 características así, a simple vista de un pulmón. a ver, primero que el pulmón derecho es mucho más grande y por ende más pesado. También de que el pulmón derecho tendría una mayor capacidad que el pulmón izquierdo, que sería en relación sería como 50% y que el Capacidad 50%. funcional.
Exacto, 50% el derecho o 55% por ahí. Y también ya. de que eh, en el pulmón derecho tiene solamente una arteria bronquial, mientras que el izquierdo tiene dos. Claro, bueno, esas son características que ya minuciosamente lo podemos observar, pero si yo lo miro a simple vista, el pulmón, y lo toco, ahí está Álvaro, muy bien, es elástico, sí, es elástico, es blando, por supuesto. Entonces es una estructura que si yo lo toco depende pues en los estadios que tengamos que tocarlo, ¿no? Puede ser un pulmón que lo estamos observando, lo estamos tocando en una necropsia, pero puede ser un pulmón que ya lo tengamos que mirar en un preparado que ya está fijo con formol, ya ahí hay un poco de rigidez, de dureza. Pero si nosotros examinamos un pulmón normal después de una necropsia y lo vemos, es un pulmón elástico, es un pulmón blando, es un pulmón que va a tener ciertas características en cuanto al color. No es lo mismo mirar un pulmón que tiene pues un recién nacido, que tiene un feto, que tiene un adulto, o que tiene un anciano, o de una persona que vive pues en la ciudad, en el campo. Van a haber características de coloración. Esas son la parte macroscópica que nosotros podemos observar de este pulmón y que tiene una característica que es, como por ahí escribieron, la crepitación. Entonces, si yo lo presiono al pulmón, voy a sentir como que si estuvieran pues reventando unas burbujas, unas vesículas de aire, porque el pulmón está lleno de eso. Entonces, este es una característica, la crepitación que se utiliza pues para la parte que corresponde, que, que, que corresponde pues a un aspecto legal, ¿no? Si un niño ha nacido muerto o ha nacido vivo y después murió en las primeras horas, nosotros podemos hacer esa prueba que se llama la prueba de la dosimasia pulmonar. ¿En qué consiste esa prueba? ¿Sabe Medina? Medina Huiza. Medina. No está, alumno Medina. Ah, Medina, sí. ¿Qué pasó con tu audio? Se ha bloqueado. Bueno, es un problema porque tenemos que evaluarlo. Ya hoy día es la última evaluación. Muy bien. A ver, alumno Loaiza, ¿qué dice? La dosimasia pulmonar es una prueba para saber si es que en el pulmón hay aire dentro. Así, ¿en qué consiste? Primero, al recién nacido que está muerto, eh, ¿cómo se dice? El proceso no solamente tengo una definición leve, no tengo el proceso en detalle, pero solo sé de que se hace Ah, muy para bien. que se sepa que el chilpeta ha muerto de manera natural o ha muerto por como víctima de un delito. Ah, muy bien. A ver, ¿qué dice Valeria? Bueno, sí, pues como dijo, es una prueba para ver si el bebé nació muerto o es que murió en las horas posteriores, ¿no? Y creo que es cuando le cortan le cortan un fragmento de pulmón y lo sumergen, por así decirlo, en agua, y si flota es porque nació vivo y luego murió. En cambio, si se hunde es porque ya había nacido muerto. Claro, muy bien. Entonces, la dosimasia positiva o negativa, pues será, pues es positiva, porque este pulmón está con aire, flota, va hacia la superficie. Pero si el niño nunca respiró, se supone de que no hay ninguna vesícula de aire, por lo tanto, el fragmento del pulmón va al fondo del recipiente, la dosimasia negativa. Entonces, es una prueba que se hace en todo el mundo, ¿no? Para poder evaluar esta característica y, pues, en estos delitos. Ahora, desde el punto de vista funcional, ya sabemos las características que tiene el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Pero estábamos hablando de que
tiene que ver aquí también la importancia de la coloración. Este tejido pulmonar pues está dentro de su constitución, aparte del componente sanguíneo, o sea, la sangre ocupa pues aquí más o menos un porcentaje de un 45%. Y vamos a ver que también tiene un porcentaje muy alto dentro de la estructura bronquial alveolar de un 80% de aire. Y la coloración, pues si es un feto que nunca pues ha nacido, ¿no? Un feto, podemos disecar a un feto y observamos que el pulmón es un color rojo oscuro, ¿no? Si observamos un recién nacido, es un pulmón rosado, pero ni pulmones de feto ni de recién nacidos, pues tenemos ahí en los centros de laboratorio de las universidades, ¿no? Tenemos pacientes adultos, ¿no? Pulmones de pacientes adultos, personas adultas. ¿Cómo será el pulmón de un paciente adulto? Alumno Sebastián. Ah, no, León Soto. León. Doctor, da de un color un poco más oscuro que el bebé, no tan rosado claro, es un poco más opaco. Pero será diferente, pues si es un adulto que vive aquí en Lima o que vive pues a 3.000, 4.000 metros de altura o en el campo, ¿no? Son diferentes. A ver qué dice Loaiza. Por lo que sé, los pulmones de las personas que viven en zonas de alta presión como, no, baja presión, como puede ser las personas que viven en Puno o las personas que viven en el Tíbet de Asia, tienen unos pulmones mucho más desarrollados y mucho más fuertes. Tal es así que hasta las personas que trabajan en NASA prefieren a tomar a esas personas como posibles tripulantes para las misiones espaciales, puesto que tienen una mejor ventaja al momento de soportar las fuerzas G y eso. Bueno, son condiciones pues que caracterizan a esas personas que viven en altura, ¿no? Usted ha visto deportistas pues que entrenan en altura y bajan a la costa y, como dicen, se pasean, ¿no? No se van a cansar porque tienen un volumen respiratorio, una característica propia de sus músculos respiratorios, una capacidad pulmonar pues mucho mayor, ¿no? Pero si es un paciente común y corriente que no tiene pues ninguna preparación de ningún tipo de deporte, común y corriente, de aquí de la zona urbana, cualquier zona urbana, ya es un pulmón diferente, es un pulmón oscuro, es un pulmón que está con depósitos de carbón, la antracosis, ¿no? Pero si es un pulmón de una persona que vive pues en el campo, en la chacra, que no hay tanta contaminación de estos carros, los pulmones están libres pues de eso, de esa partícula de carbono de antracosis. Esas son características que tenemos que ver. Aquí en esta diapositiva observamos la parte posterior que ya habíamos señalado de esta región por donde la pleura pasó ya a la zona posterior y aquí por los procesos transversos nuevamente asciende hasta la región cervical para formar parte de la pleura parietal. Muy bien, entonces vamos a mirar que la traducción del dolor va a ser posible que nosotros entendamos cómo son las metámares. Miren ustedes, en amarillo está todos los troncos torácicos y cómo es la irradiación del dolor hacia la pared anterior y posterior. De tal manera que es importante que nosotros veamos este trayecto. Bueno, y aquí están los pulmones que estábamos hablando, del lado derecho y del lado izquierdo, y nosotros tendríamos que decir que estos pulmones pues están ahí porque están fijos. Hay estructuras que fijan al pulmón. Entonces, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cuáles son los medios de fijación de los pulmones? Alumno junior Melo. Junior, sí, a ver, te escuchamos. Pueden ser los ligamentos costopericarricos,
freno mediastínico. No, estamos hablando ya del pulmón, estamos hablando del pulmón. Ya no estamos hablando de la pleura, de saco pericárdico, no, del pulmón, ya estamos dentro de la cavidad pleural. El pedículo pulmonar. A ver, Marco Mayo. Pedículo pulmonar, 1, ya, ¿qué más? Las tabicaciones de Ahí lo la estamos pleura. mirando, ahí estamos mirando todos los elementos. Primero, el pedículo pulmonar, ya sabemos que hay elementos que forman el pedículo, ya lo vamos a ver. Y ahí vemos pues los bronquios y la continuación que va a hacer la tráquea. Esos son los 3 elementos que van a estar como consistentes, elementos consistentes en la formación de la fijación del pulmón. Entonces la tráquea y los bronquios es un árbol bronquial, tráqueo-bronquial, que es como el alma, vamos a decir, del pulmón, porque esto va a ingresar al pulmón y se va a dividir hasta la última parte donde tenemos los sacos alveolares. O sea, todo el pulmón está en su interior conformado por estructura bronquial. Tráquea y bronquios, principales elementos, pero los pedículos, ahí tenemos pues a la arteria pulmonar, del lado derecho, del lado izquierdo, a las venas pulmonares, 2 a cada lado. Tenemos pues a arterias bronquiales, tenemos a todo el sistema linfático y nervioso que ingresa al pulmón. Entonces, ese pedículo ingresa al pulmón por un espacio que se va a llamar el hilo pulmonar. Hilo pulmonar. Este hilo será diferente en el lado derecho y será diferente en el lado izquierdo. Ya ustedes han estudiado las características del hilo pulmonar y la disposición de las estructuras. No nos podemos equivocar si miramos un corte donde estén estos pedículos. Pero aquí vemos pues a un pulmón derecho y a un pulmón izquierdo. Y también tenemos que mirar algunas características. ¿Qué características podríamos mirar aquí en este pulmón derecho? ¿Qué dice el alumno Mayo? Marco. Por ejemplo, podemos observar que presenta lóbulos y unas fisuras. Ya. ¿Cuántos lóbulos? En el lado derecho presenta 3 lóbulos. 3 lóbulos. Entonces Ajá. miramos aquí a un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior. 3 lóbulos. ¿Cuántas fisuras? Eran 2 fisuras, una horizontal y una oblicua. Entonces en el pulmón derecho 2 fisuras, horizontal y oblicua. Ya veremos qué elemento de reparo voy a tener para trazar las fisuras. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tengo en el pulmón derecho? Miramos aquí la diferencia, Juan, alumno. Mire usted la diferencia. Por ejemplo, que tiene mayor tamaño y no presenta, digamos, una como una acomodación por parte del pericardio, ¿no? No está empujado. Bueno, sí, es más grande. Funcionalmente ya hemos dicho que tiene pues un 20% de mayor tamaño que el izquierdo. Pero falta ver que estarán en el mismo lugar. Mire usted la base del pulmón derecho y la base del pulmón izquierdo. ¿Por qué esta está más arriba, más elevada? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Sí, lo que pasa es que en el lóbulo derecho se encuentra sobre el hígado y el hígado obliga a que esté más elevado. Claro, la presencia del hígado hace posible que yo tenga que el pulmón derecho pues está más alto, más elevado que el pulmón izquierdo. ¿Qué tiene el pulmón derecho? Una sola arteria bronquial y el pulmón izquierdo tiene 2 arterias bronquiales. El pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, superior e inferior, una sola cisura y que va a presentar esta escotadura, la escotadura cardíaca. Y que además presenta esto que está señalando con el puntero, que es como una lengüeta que tiene este pulmón que se llama la língula.
parte anterior del borde, ¿no? Borde anterior del pulmón izquierdo. Esta como lengüeta, língula, cubre. ¿A quién está cubriendo? Al corazón. Estas son las características macroscópicas que tenemos que mirar ahí. Entonces, ¿qué forma tiene el pulmón? ¿Cuántas caras tiene? ¿Qué dice alumna Lacerna? Doctor, primero que Sí, nada, te escucho. no sé si se me escucha bien porque no tengo luz en mi casa y estoy desde mi celular. Tiene una forma Ay, caramba. media Pero cónica, pero tranquila, pues sí. Ya. tiene, ¿Cuántas caras? tiene tres caras, una anterior, una media y una posterior. Bueno, las caras están relacionadas con los órganos que vemos ahí, ¿no? Sobre las costillas será la cara costal, la que está mirando al corazón será la cara mediastínica y la que está apoyada sobre el diafragma, Sí. la cara diafragmática, ¿cierto? Tiene bordes, un borde anterior, ¿no? Que es un borde importante, divide la región costal, como lo están mirando aquí, y la parte mediastínica. Muy bien, entonces son características que tenemos que mirar para encontrar relaciones por sus caras. Habrá relaciones por la cara mediastínica, por la cara diafragmática, por la cara costal, por el borde anterior, por el borde posterior. Entonces, para eso nos sirve que nosotros hagamos pues una rápida topografía del pulmón. Ya sabemos que el vértice de ambos pulmones está relacionado también a vasos importantes, como esas son, pues, las arterias de la base del cuello, o sea, la arteria y la vena subclavia, ¿no? Muy bien, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que de estas caras que hemos señalado, la que me va a interesar para mirar cómo el pedículo pulmonar ingresa al pulmón es la cara mediastínica, donde voy a encontrar al pedículo pulmonar y voy a encontrar al hilo pulmonar. Muy bien, entonces esas son características que tenemos que mirar aquí. Vemos aquí la cara mediastínica, la cara que está relacionado al corazón. Y ahí hay parte de los pedículos que vamos a estudiar. Y aquí tenemos pues al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Y vamos a encontrar que aquí está esta cisura, que es la cisura horizontal, y esta otra cisura, que es la cisura oblicua en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo, solamente una cisura. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos de referencia que yo puedo tocar en el tórax y decir, aquí está la cisura oblicua, aquí está la cisura transversa o horizontal? ¿Qué dice Mendoza? Raúl. Mendoza. Doctor, ¿Qué dices? no, en este caso, doctor, no sabría decirle, pero exactamente, creo que está... ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué no has estudiado? no, sí estudié, doctor, pero esa parte no la encontré en el libro. Mira que el pulmón no es una cosa espectacular, ya hemos avanzado más de la mitad, mira. No hay mucho que ver aquí. El marco teórico sí es amplio, pero en la práctica son cosas elementales. A ver, Álvaro, ¿qué dices, Álvaro? Bueno, doctor, la Tienes que oblicua estudiar, Raúl, ¿ah? es de T4 hacia la sexta costilla y la horizontal es más o menos el trayecto de la cuarta costilla. Muy bien, entonces lo que he pintado de verde, Raúl, tienes que darte cuenta, lo que he pintado de verde es el inicio en el lado derecho de la cisura horizontal y de la cisura oblicua. Está en la parte posterior. Entonces eso que está pintado en verde, donde está la manito, el puntero, es posterior. Todo lo que va hacia adelante es anterior.
Entonces voy a encontrar que esa es la cuarta vértebra dorsal. Una línea que parte de la cuarta vértebra dorsal y va hacia la parte anterior, porque este es el borde anterior, aquí donde está el puntero, a la cuarta costilla, me señala el trayecto de la cisura horizontal en el pulmón derecho. Desde la misma cuarta vértebra torácica, pero la proyección a la sexta costilla me señala la cisura oblicua, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, porque tenemos ahí solamente una cisura. Entonces, esto no va a cambiar. Puede ser el pulmón de un niño, puede ser el pulmón de un adulto, de un anciano, no va a cambiar. La proyección sigue siendo la misma. Muy bien, entonces esto es importante porque cuando yo examine la parte del árbol bronquial que se introduce al pulmón, veré que en el lado derecho hay bronquios que se van a llamar lobares para el lóbulo superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. Y esos bronquios que van a un lóbulo se van a dividir en los llamados bronquios segmentarios. O sea que este lóbulo derecho o izquierdo, en su lóbulo, pulmón derecho, perdón, e izquierdo, en su lóbulo superior, medio e inferior en el lado derecho o superior e inferior en el lado izquierdo, van a tener segmentos bronquiales que se van a llamar lobares porque van a un lóbulo y dentro de este lóbulo se van a ramificar en más pequeños que lo vamos a llamar bronquios segmentarios. ¿Para qué? Para estudiar segmentos del pulmón. ¿Y para qué es importante? Pues ubicar un segmento del pulmón. Porque si nosotros tenemos un cáncer, por ejemplo, en el lóbulo superior, que está afectando uno de sus segmentos, podemos sacar todo ese fragmento del pulmón, no solamente con el bronquio, sino también con las venas, las arterias y los linfonodos. Entonces tiene una ventaja quirúrgica conocer la segmentación broncopulmonar. Si a mí me dicen, por ejemplo, identifique lo señalado y diga cuántos segmentos bronquiales tiene. ¿Qué diría alumna Valeria? Valeria, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Qué dices? Ese sería el lóbulo medial derecho. Sí, identifique entonces el elemento señalado, tendrías que decirme lóbulo medio del pulmón derecho. La segunda pregunta era, ¿cuántos segmentos broncopulmonares tiene? Tendría dos segmentos, el lateral y medial. El medial. Entonces, ahora ya tenemos claro que dividir el pulmón en lóbulos es para darnos cuenta que en cada lóbulo van a haber segmentos bronquiales. Y esos segmentos bronquiales yo los voy a enumerar, porque no puedo decir cualquier número, sino que tengo que tenerlo claro. El 1, el 2, el 3, hasta el 10. Yo ya sé a quién pertenece. ¿Entendido? ¿Sí, Valeria? Muy bien. Sí, doctor. Entonces quiero que ustedes observen que tenemos que examinar al pulmón. Y aquí tenemos la cara medial del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. Estos dos pulmones estaban hace un momento, vamos a verlos nuevamente, aquí. Así estaban, el derecho y el izquierdo. Ahora solamente lo hemos puesto del otro lado, lo hemos volteado. ¿Entendido? Están ahí. Muy bien. ¿Quién quiere decirme los elementos que están formando parte de este
de este hilio. ¿Ah? ¿La Nixa? ¿Sí? ¿Quiere decirme? Doctor. Ya, te voy a convertir en moderador para que puedas usar tu puntero y me vayas pintando los elementos del bronquio derecho, perdón, del pulmón derecho. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. Ya, muy bien. Ya te convertí en moderador. Píntame aquí en el lado derecho donde está el puntero en este momento. Píntame los elementos que están formando el hilo pulmonar. ¿Ya? Ok, A ver, doctor. Los pinto. voy a A sacar mi ver. mano. Sí, píntalos. Tienes la opción ahí en tu plataforma de pintarlos. Sí, de verdad, el que puse ahorita. Sí, sí se ve. Ya, ¿Qué cosa bueno, es ese es eso? el bronquio derecho. Bronquio derecho. Entonces, todo lo que vamos a ver en azul va a ser el bronquio derecho. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, a ver, vamos a cambiar. Vamos acá, ese acá. Ay, no sé si se ve el amarillo, creo que no se ve. Sí, el amarillo, sí, por supuesto. Ah, ya, ese debe ser la arteria pulmonar derecha. Arteria pulmonar. Muy bien. Yo, ¿Qué pasó? aquí, ay, no se ve. ¿Sí se ve el plomito? Creo que no. Píntalo pues Acá con otro arriba. color que se vea rojo o negro, no sé. No se ven los colores. Ahí está rojo. El rojo sí se ve. Ese Ya. vendría a ser el surco para la vena ácidos. Surco para la ácidos. Muy bien. ¿Qué más? Ah, ¿Dónde están las venas pulmonares? perdón, doctor. Ya, lo que has pintado de No, negro, ¿qué cosa es? ese vendría a ser el surco de la vena cava superior. Cava superior. Ya sabemos que la ácidos tiene que drenar a la cava. Muy bien. Y esas vendrían a ser las venas pulmonares. Ya, venas pulmonares. Entonces ahí vamos a tener venas pulmonares superiores, venas pulmonares inferiores. Muy bien. ¿Habrá alguna otra impresión, así como has dibujado ahí ese surco para el callado de lásigos y la vena cava superior? ¿Habrá otra impresión que Sí, tengamos aquí, que mirar? acá. Es el surco para el esófago. Eso, esófago, muy bien, esófago. ¿Y dónde estará el ligamento pulmonar? A ver, ligamento pulmonar, ¿dónde estará? Acá, aquí, naranjadito. ¿Dónde? Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces miren ustedes cómo este hilio pulmonar del lado derecho es un hilo que tiene características propias, que no lo vamos a ver en el izquierdo en relación a la disposición que tiene el bronquio y la arteria pulmonar, así como en este lado derecho el callado de lásigos, la vena cava superior, el esófago. Ya sabemos que la ácigos está llegando aquí, pero está también relacionado aquí al esófago. Detrás del esófago está el ascenso de lo que vendría a ser la ácigos mayor para formar su callado, aquí donde estoy señalando, y llegar a la cava. Muy bien, bronquio, arteria pulmonar en amarillo y en rojo las venas pulmonares superiores, abajo las inferiores, ligamento pulmonar. Muy bien, entonces nosotros tenemos que mirar que así como hay un surco para la vena cava superior, aquí abajo, donde está el puntero, no sé si lo ven,
Entre este lóbulo medio y el lóbulo inferior, aquí también hay un espacio, un pequeño surco, para la vena cava inferior. Eso es lo que podemos mirar en el pulmón derecho. ¿Qué pasa en el izquierdo? ¿Alguien, a ver, que quiera pintar igual para convertirlo en moderador? ¿Valeria? Sí, doctor. A ver, Valeria, te voy a convertir. Conviértase, Valeria. Ya, se convirtió. ¿Qué dices? A ver, pinta igual que ha pintado tu compañera. Valeria, ¿me estás escuchando? Sí, doctor. ¿Se puede visualizar? Sí, sí, has pintado en azul. ¿Qué cosa es lo que has pintado en azul? Esa sería la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Muy bien. Arteria pulmonar. Muy bien. ¿Qué más? Eso lo que está en verdecito sería la arteria bronquio principal. ¿Y de eso? ¿O el bronquio? Lo que está en verdecito sería la arteria bronquial principal. Arteria bronquial, ¿tan grande? A ver, fíjate bien. Lo de arriba, que has pintado en azul, sí es la arteria pulmonar. El bronquio izquierdo. Pero lo que está en verde, fíjate bien. A ver, Héctor, ¿qué me quería decir? Sí, el bronquio izquierdo, doctor. Lo que está de verde es el bronquio izquierdo, así es. Siempre la arteria pulmonar en el lado izquierdo está por encima del bronquio. ¿Ya? ¿Me entiende, Valeria? Lo que está aquí en verde que ha pintado es el bronquio. Bronquio izquierdo. Bronquio izquierdo. Píntame las venas pulmonares. Esas serían las que están en rojito. Muy bien. Aquí. Entonces, esta imagen que nosotros podemos observar en el ilio izquierdo es esa imagen típica en raqueta que ustedes les han mencionado. Vean ustedes, marquen todo el perfil y lleguen hasta abajo, hasta el ligamento pulmonar y van a ver que el ligamento pulmonar es el mango de la raqueta. En cambio acá, en el lado derecho, si nosotros marcamos toda la periferia hasta el mango de la raqueta, es un perfil ovalado que tiene, o de coma que le llaman, pero más es ovalado en el lado derecho y en forma de raqueta en el lado izquierdo. Muy bien, Valeria. Ahora píntame los surcos. ¿Para qué surcos tenemos ahí en el lado izquierdo? Estos surcos grandes que vemos ahí, ¿para quiénes son? Ese que está en color rosadito sería el surco del callado de la aorta. A ver. Muy bien, este surco que vemos acá atrás, todo esto que está en lila, el surco para la aorta torácica y arriba el callado de la aorta. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? El que estoy pintando acá sería el surco de la aorta torácica. Y el último que estaría por aquí. A ver, no se ve. Surco del esófago sería. Esófago. Muy bien. Detrás de la aorta, delante de la aorta, perdón. Detrás está el callado, la aorta torácica, esófago. Acá nuevamente el ligamento pulmonar. Y aquí lo que observamos delante de este ilio es pues el área para el corazón, para el saco pericárdico, el área cardíaca. Muy bien, entonces no podemos equivocarnos. Si en el examen les ponemos cualquier estructura de las que hemos pintado,
ustedes tienen pues la opción de no fallar, porque ya lo estamos ubicando ahora. Muy bien, entonces este es parte, el hilio y el pedículo pulmonar. ¿Qué más faltan aquí que nosotros podamos seguir la secuencia? Pues las arterias bronquiales, la disposición de los nervios del plexo nervioso pulmonar y por supuesto ubicar a los grupos linfonodales. Muy bien, entonces ahora vamos a observar cómo tenemos aquí que diferenciar algunas particularidades de esta parte que es la tráquea y los bronquios, cómo van a ingresar al pulmón. Entonces tenemos aquí a la tráquea. ¿Dónde comienza la tráquea y dónde termina? Alumno ibérico. Doctor, ¿Dónde la tráquea? ¿Dónde comienza y dónde termina? comienza al nivel de C6 aproximadamente y termina a nivel de la vértebra torácica 4. Cuarta vértebra torácica. Muy bien. Entonces ahí donde estamos señalando con el puntero va a ser el punto donde termina, ¿no? la tráquea, que si nosotros lo proyectamos, pues es el ángulo de Lois. Y aquí la tráquea termina como si fuera un espolón, que se llama la carina. Muy bien, y aquí comienza la división. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. La tráquea está conformada por una estructura de anillos traqueales incompletos. Aquí por la parte anterior encontramos, vemos la disposición del anillo traqueal, pero en la parte posterior es plano, el músculo traqueal. Entonces, si nosotros vemos la longitud de la tráquea, tenemos pues aproximadamente unos 14 centímetros de longitud y unos diámetros que varían de acuerdo a la región cervical o a la región torácica, siendo mucho más grande aquí en la región torácica, que alcanza más o menos unos 30 milímetros de diámetro. Muy bien, esta tráquea se divide en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo. Si nosotros miramos estos dos bronquios, tenemos también características que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice Álvaro Guamán? Dígame 3 características del bronquio derecho y del bronquio izquierdo. Bueno, doctor, en el bronquio derecho tendrá una dirección más vertical y formando un ángulo de 30 grados, con una longitud de más o menos 2 o 3 centímetros. En cambio, el izquierdo es un poquito más horizontal, como se puede observar. Y también formará un ángulo con la carina de 60. Por Muy bien, tanto, entonces si nosotros tenemos un cuerpo extraño, que ingresa a la tráquea, ¿a dónde se dirige? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? al derecho, doctor. Al derecho. Entonces la anatomía hace posible que nosotros entendamos pues que cualquier cuerpo extraño puede obstruir el lado derecho, el bronquio derecho. El bronquio derecho, ya dijo, más vertical, más corto, mayor diámetro, mayor grosor. El izquierdo es horizontal, mayor longitud, menor diámetro. Muy bien, estos bronquios se llaman bronquios principales. Bronquio derecho y bronquio izquierdo. Una vez que ingresan, se dirigen a los lóbulos y ahí toman el nombre de bronquios lobares. Bronquio lobar superior, en el caso del pulmón derecho, bronquio lobar medio, que está aquí pintado de azul, y en amarillo, el bronquio lobar inferior. Para el pulmón izquierdo solamente tenemos un bronquio lobar superior y otro inferior.
Entonces ya sabemos cómo los bronquios que dependen de la tráquea son los bronquios primarios, luego los que ingresan a los lóbulos se llamarán bronquios lobares, y en cada lóbulo se van a seguir dividiendo para llamarse los segmentos bronquiales. ¿Cuántos segmentos bronquiales tenemos en cada pulmón? Alumna Cristina. 10 segmentos, doctor. 10 segmentos. Muy bien, entonces yo voy a tener 10 segmentos broncopulmonares en el pulmón derecho y 10 segmentos en el pulmón izquierdo, con la particularidad que van a tener una variante de que se van a unir algunos, pero seguimos considerando pues la división, seguimos considerando la ubicación, la proyección que va a tener cada uno de ellos. Muy bien, 10 segmentos. Si nosotros le damos un nombre a los segmentos, también tenemos que darle un número, porque el número va a ser igual en el lado derecho y en el lado izquierdo. Los segmentos también van a ser igual en el lado derecho y en el izquierdo van a tener cierta unión alguno de ellos. Muy bien. Entonces vamos a ver una diapositiva donde tengamos claro que nosotros tengamos que mirar a estos segmentos. Aquí miramos, por ejemplo, toda la segmentación. Y esta es una clasificación que no es pues que no se use en todo el mundo, no. Aquí en la China, en cualquier lugar del mundo, cuando estudian la segmentación bronquial, lo estudian del 1 al 10 y todos tienen el mismo nombre. No es que aquí nosotros en Perú le demos una denominación y en otro lugar del mundo tengan otra, no. Entonces, miramos que estos bronquios, este es los pedículos que ya hemos hablado, ¿no? Vistos de otro lado. Este es lo mismo, ¿no? Pulmón derecho para mirar pues la ubicación, bronquio, arteria, vena. El pulmón izquierdo igual, la arteria, el bronquio, las dos venas. Muy bien. Entonces aquí está el bronquio y las relaciones tanto con las venas pulmonares en el área mediastínica. Entonces vamos a mirar que estos bronquios van a tener un número, ya sea del pulmón derecho o del pulmón izquierdo. No es que van a variar, van a seguir siendo los mismos. Vean ustedes cómo se puede trabajar un pulmón, inyectar sustancias acrílicas. Hay sustancias como bioactivas, ¿no? Como esta, de plástico, que después se someten a un proceso y queda todo el esqueleto del bronquio y se pueden pintar los diversos segmentos. Pero esto que nosotros estamos mirando acá es lo que queremos que nosotros tengamos claro. Miren ustedes aquí donde está el puntero, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. Al lado izquierdo, el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior. En el superior, ¿cuántos segmentos broncopulmonares voy a tener? 3 segmentos. Sí, Raúl, dígame. No, doctor, iba a responder lo que respondió. Ya, a ver, respóndame, ¿cómo se llaman estos segmentos 1, 2, 3 del lóbulo superior? Este sería, doctor, el apical, el posterior y el anterior. El 1. ¿Qué es el 1? El 1 es el apical, doctor. El 1 es el apical. Entonces, cuando yo mire el 1 del lado izquierdo, también voy a tener que mencionar que también es apical.
pero que está yendo a otra dirección porque está unido a un segmento. Pero vamos a terminar con este lóbulo superior derecho. ¿Ya? ¿El 2 qué será? El 2, doctor, sería el posterior. Posterior. Ya, muy bien. Entonces, 1 apical, 2 posterior, 3 anterior. Tenemos claro esa ubicación. Muy bien. ¿Qué pasa con el lóbulo medio? Lóbulo medio. Valeria. ¿Alumna Valeria? Sí, doctor. Bueno, el lóbulo medio derecho se divide en dos. El 4 sería lateral y el 5 sería medial. Muy bien, entonces el 4 siempre va a ser lateral, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y el 5 siempre va a ser medial. Entonces ahí no hay ningún problema en ubicar al lóbulo medio. Ahora tenemos que tener mucho cuidado cuando miremos el lóbulo inferior, ¿ya? Miramos el lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Cómo va a ser la segmentación? Alumno junior. Sí, doctor. El 6 es superior derecho, el 7 es basal medial, el 8 es basal anterior, el 9 basal lateral y el 10 basal posterior. Basal posterior. Muy bien, entonces en el pulmón derecho los basales están bien ordenados, bien orientados. No podemos fallar. Si nosotros nos marcan en el examen aquí el 6, ya sabemos que es el basal superior o apical, perdón, basal superior o apical del lóbulo inferior. Depende de la nomenclatura que les hayan dicho, pero es lo mismo. El 6. El 7 que vemos aquí siempre es el basal medial. El 8 será el basal anterior, el 9 el basal lateral y el 10 el basal posterior. Esto lo estamos viendo aquí de anterior a posterior, pero si nosotros lo estuviéramos viendo en lateral, vamos a ver que este 10 siempre está yendo hacia atrás, siempre va a ser posterior. Muy bien, en el pulmón izquierdo habíamos dicho que tenemos a este segmento que era como una lengüeta, la língula, ¿no? Que pertenece al lóbulo superior, y el lóbulo superior se va a dividir en un tronco donde tenemos al 1, 2, 3 y otro tronco lingular donde tenemos al 4 y al 5. ¿Qué dice Marco? Mayo. Descríbeme el lóbulo superior del pulmón izquierdo, los 5 segmentos. Sí, doctor. Podemos ver una diferencia en que aquí, digamos que los segmentos unidos en el izquierdo van a estar fusionados, van a estar juntos. El apical y el Sí. posterior. O sea, el 1 y el 2. Luego también Ya. el anterior va a estar igual, va a ser un segmento por sí solo. Luego el 4 va a ser el lingual, no, lingular, lingular superior, y el 5 va a ser el inferior, lingular inferior. Lingular inferior. Entonces miren ustedes aquí, la única diferencia que tenemos es que el 1, 2 son segmentos que están fusionados. El 1, 2 es el ápico posterior. El 3 sigue siendo anterior, igual que el 3 del lado derecho. Y en el segmento de la língula, 1 está primero, superior, lingular inferior. Entonces son 5 segmentos para el lóbulo superior. ¿Cuánto vamos a tener para el lóbulo inferior? Igual vamos a tener 5, pero igual va a haber una función. Igual como se ha fusionado el 1 o el 2 para el lóbulo superior, acá también va a fusionarse para el lóbulo inferior. ¿Qué dice León? Héctor.
Sí, doctor. Sí, ¿qué dices? Tú ya te había preguntado, Que ¿no? se fusionarían el Sí. basal anterior y el basal medial. Basal anterior y basal medial. Muy bien. ¿Qué segmentos son basal anterior y basal medial? 7 y 8. 7 y 8. Muy bien, entonces el 7 y 8 lo vemos fusionados. El 6 sigue siendo el basal superior. El 9 que vemos aquí seguirá siendo el basal lateral y el 10 seguirá siendo basal posterior. Entonces, aquí el 1, 2 fusionados, acá el 7 y el 8. Muy bien, esta división es importante porque ya hasta aquí ya conozco que el árbol bronquial se ha dividido a bronquios segmentarios. Muy bien, después del bronquio segmentario ya viene otra división más pequeñita. Los bronquios subsegmentarios o terminales, de ahí vendrán los bronquiolos respiratorios que todavía tienen cartílago, y después ya el cartílago desaparece, pues en los conductos alveolares desaparece para formar el saco alveolar y por supuesto los alveolos. Entonces en este saco alveolar allí ya estarán pues inmersos los capilares, ¿no? Arteriales, donde en contacto con este bronquio van a liberar el anhídrido carbónico, captan el oxígeno y se transforma la sangre venosa en sangre arterial. Y este va a salir por las venas pulmonares, que ya sabemos dónde están en el ilio, proceso conocido como la hematosis. Entonces nosotros tenemos que considerar aquí, pues, que si tenemos alguna patología que haga posible que el ingreso del aire no sea el adecuado al pulmón, ya vamos a tener un problema. Un problema en la oxigenación, un problema en transformación, en transformar la sangre arterial. Miren ustedes lo que ocurre actualmente en esta pandemia. Cómo el virus es posible que tenga una predilección por estos tejidos y vaya a causar un proceso, pues, inflamatorio y de nervioso, de vasoconstricción, fibrosis pulmonar, que haga posible que este pulmón no funcione. Y si el oxígeno no llega aquí, pues el tejido, el proceso de la hematosis, el proceso de sangre arterial se ve pues muy comprometido. Vean ustedes cómo aparece rápidamente un proceso obstructivo de estos bronquios para producir una insuficiencia respiratoria y tenga el paciente que entrar pues a ser intubado y llevado a una máquina para que respire, porque por sí solo no va a respirar. Entonces la capacidad ventilatoria está pues venida y muy comprometida. Y ya sabemos que la respiración va de la mano con la parte cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco, paro respiratorio, paro cardíaco. La cantidad de millones de gente que han muerto en este año y que siguen muriendo y que seguirán muriendo porque esto no tiene cuándo terminar, aún con la vacuna, igual va a haber la posibilidad de contagio, de enfermedad, de muerte. O sea que no es una cosa que nosotros digamos, pues que vino la vacuna y todo vuelve a la normalidad. No. Pasaremos otro año y de repente seguimos con lo mismo. No hay quien pueda ayudar si ya aquí se produce una insuficiencia bronquial o broncopulmonar grado 2 o 3 en tomografía. Si es un grado 1, todavía el paciente tiene opción a que nosotros con todos los medicamentos antiinflamatorios, antibacterianos, oxigenación rápida, o en el último caso la intubación puede hacer posible que podamos sacar a este paciente.
Pero vean ustedes cómo se va a comprometer. Todo esto se compromete de una manera espectacular. Pueden entrar usted a la internet y pongan clasificación de las lesiones pulmonares en COVID por tomografía. ¿Alguien ha visto los estados tomográficos del pulmón? ¿Alumnos? Alumnos, le estoy preguntando. ¿Alguien ha visto? No. Doctor, Entonces hay creo que que mirar, más hacen ingresen al... neumonía. porque- Sí, pero ¿cómo se toma para producir una neumonía? ¿Cómo se toma todo el compromiso de tejido pulmonar y de esta segmentación bronquial? Entonces tenemos un intercambio gaseoso pues muy malo. Tenemos todos estos compuestos metabólicos que van de alguna manera a mejorar con los fármacos. Muy bien, entonces es importante que nosotros consideremos que pues este pulmón cuando llega a su parte final en el árbol bronquial, pues una persona que alcanza los 20 años pues tiene una cantidad importante de alveolos. Se dice que al nacer nada más el recién nacido tiene como 20 millones de alveolos y que va a seguir progresando esta cantidad pues más o menos hasta los 18 años, donde se produce la maduración total del pulmón, alcanzando alrededor de los 25 millones de alveolos. Y que luego pues va a haber una disminución conforme pasa la edad, porque el paciente termina con 80 o 90 años o antes de repente por enfermedades pulmonares con fibrosis pulmonar. Ustedes ya han estudiado en histología posiblemente las características de estas células, de los alveolos, que son importantes para el intercambio gaseoso y para la producción de unas sustancias, ¿no? Tensoactivas que le llaman, o surfactantes, en los neumocitos tipo 1 o tipo 2. No vamos a hablar de eso porque no es pues una clase de histología, pero solamente para mirar la función que tienen estos componentes alveolares. Muy bien, entonces tengamos en cuenta aquí que estos pulmones necesitan una irrigación y hemos visto que la irrigación está dada por las arterias bronquiales, la irrigación nutricia. Bronquiales. ¿De dónde proceden las bronquiales? ¿De dónde nacen? Alumna Danixa, Guamaní. Danixa, ¿estás? Sí, doctor, sí, sí, soy. Solo que está fallando un poquito de señal. No sé si podría repetir la pregunta, por favor. ¿De dónde proceden las arterias bronquiales? ¿De dónde nacen? ¿Ramas de quién son? ¿Sí? ¿Me escuchaste? Álvaro, a ver. De la aorta torácica. Muy bien. Entonces las arterias bronquiales son ramas de la torácica, pero algunas veces pueden nacer de otra arteria, como es de las intercostales, pueden nacer de la subclavia, pueden nacer de la torácica medial, pero son pues por ahí algunos porcentajes mínimos, la mayoría, o la aorta es una de las principales fuentes de arterias bronquiales, pero cuando esta no produce la arteria bronquial, no da la rama, pues lo pueden dar las otras arterias que hemos mencionado. La intercostal, de la subclavia, la torácica medial. Muy bien, entonces esta arteria bronquial ingresa y va a distribuirse aquí, como estamos viendo este árbol bronquial, a todos los conductos. Muy bien. Y hemos visto entonces la irrigación arterial, el drenaje venoso de los bronquios.
Entonces van a haber unas venitas también pequeñas que están aquí en el mismo territorio de las arterias que se van a llamar venas bronquiales. Y estas venas bronquiales pues van a salir por el hilio pulmonar. La arteria bronquial del lado derecho irá a la ácigos y la vena bronquial del lado izquierdo irá a la M ácigos o ácigos menor. Muy bien, entonces drenaje venoso. ¿Y cuántos grupos linfonodales vamos a tener en estos componentes de la tráquea y de los bronquios? ¿Qué dice Cristina? Cristina, Sí, doctor. ¿cuántos grupos linfonodales vamos a tener? ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Alguien que se acuerde? A ver, Guamaní. 12, doctor. 12 grupos linfonodales. Muy bien. ¿Cómo están ubicados? Danix, a ver, ¿cómo están ubicados? Bueno, el grupo 1 está, es la paratraqueal. Ya. El grupo ¿Paratraqueal qué? superior. Paratraqueal superior. El grupo 1 entonces será paratraqueal superior. Lo estamos señalando aquí con el puntero. A ambos lados de la tráquea, en la parte superior, ahí están. Grupo 1, paratraqueales superiores. Muy bien, grupo 2. El grupo 2 es el que está delante de la tráquea, el pretraqueal. Pretraqueal. Entonces, aquí tenemos el que está pintado en verde, el grupo 2, pretraqueal, delante de la tráquea. En negro, lo que está detrás de la tráquea, grupo 3, retrotraqueal. El grupo 4, estamos señalando aquí abajo, ¿cómo se llamará? Es el paratraqueal inferior. Paratraqueal inferior. Muy bien, trabalenguas, ¿no? Entonces, estos 4 primeros grupos están aquí en la tráquea. El quinto grupo ya no está aquí en la tráquea. Está en un componente que se relaciona con el callado de la aorta. Debajo del callado de la aorta está el grupo 5, subaórtico. Subaórtico. El grupo 6 está paralelo a la aorta, paraórtico. ¿Ya? El 7 sí lo vamos a tener nuevamente relacionado aquí a la tráquea, por aquí estará el grupo 7. El subcarinal, grupo subcarinal, 7. El 8 se va muy posterior, siempre se va hacia posterior el 8, porque está relacionado ahí con el esófago, el paraesofágico. ¿Ya? El grupo 8, paraesofágico. El grupo 9 sí está aquí en la parte interna. El grupo 9 es el que está en la cara interna del pulmón, el que está ubicado a la altura del ligamento pulmonar, el 9. El 10 está aquí en esta estructura, que es el hilo pulmonar, 10. El 11 está en los segmentos lobares, intrapulmonar. Y el 12 ya está pues terminando los bronquios, ¿no? El intralobular, o sea, en el saco alveolar, por encima del saco alveolar, ahí donde está pues la capacidad de convertir la sangre venosa en arterial, donde se hace la hematosis, ahí está este grupo, el grupo 12. Entonces, estas son las características que nosotros tenemos que encontrar para ubicarlas a estos linfonodos.
Si nosotros tenemos un árbol bronquial así como este, podemos pintar por ahí en algunas estructuras cómo podemos nosotros diferenciar la ubicación de los grupos linfonodales, ¿ya? Entonces, lo que más vamos a encontrar aquí son estos 4 primeros: paratraqueal superior, pretraqueal, retrotraqueal, paratraqueal inferior, subcarinal, ¿no? Después lo que hemos visto que están aquí, el 9, que está siguiendo al ligamento pulmonar, el 10, que está en el hilo, que está aquí en el hilo, el 10, vamos a mirarlo ahí, el 11 que hemos visto que está en el bronquios segmentarios, ¿no? Intrapulmonares y intralobulares, lo que están en el saco alveolar, por encima del saco alveolar, el grupo linfonodal 12. Esto es importante porque nosotros tengamos que entender que una de las patologías de muerte es el cáncer de pulmón. Y ya sabemos que este cáncer de pulmón, pues cuando toma estos linfonodos, los va a sacar del pulmón. ¿Por dónde los saca? Alumno Mendoza, Julián. ¿Por dónde va a sacar esta linfa que está aquí en el pulmón? Vas a tener que salir. ¿Por dónde sale? ¿Hacia dónde va? ¿Qué dice? Raúl. A ver. ¿Alguien que se recuerde? A ver, Hurtado. Cristina, a ver, dime. ¿Qué dices? Los linfáticos para el lado derecho van al yúgulo subclavio derecho y al izquierdo al yúgulo subclavio izquierdo. Claro, pero ¿cómo se llama ese tubo linfático que saca todo, la linfa de los pulmones, del corazón? El tronco broncomediastínico. Sí, broncomediastínico. Entonces, tanto la linfa del pulmón como del corazón van a formar ese tubo. El tronco broncomediastínico va a ir por detrás de la conformación entre la vena yugular interna y la subclavia, donde está pues el conducto torácico, la gran vena linfática, también llega a este tronco broncomediastínico, y ahí ya está en la circulación general, porque ya está en la cava, ya está en el corazón, y el corazón lo reparte a todos los órganos. Entonces el cáncer de pulmón metastásico al cerebro, al hígado, al riñón, al intestino, etc. Muy bien, ¿y quién inerva? ¿Cuál es la inervación pulmonar? Guamán, Álvaro Guamán, ¿qué dices? Doctor. Inervación. Bueno, podría decirse que en la parte de los bronquios hay inervaciones simpáticas y parasimpáticas, principalmente para la broncodilatación y broncoconstricción de los bronquios. Bueno, entonces vamos a tener que mencionar que esta inervación está a cargo de un plexo nervioso que se llama el plexo pulmonar, formado por el componente simpático. Y hemos dicho los 5 primeros ganglios torácicos simpáticos y el componente parasimpático del nervio vago. Entonces, estos se localizan por delante y por detrás del hilo pulmonar e ingresan al pulmón, pues acompañando la distribución de todos los bronquios. ¿Ya? Entonces, van a ir hasta la última terminación del bronquio. Entonces, el nervio vago es importante porque inerva al músculo. Por lo tanto, también este músculo, al contraerse, produce disminución de los anillos bronquiales, de la luz bronquial.
broncoconstricción. Entonces, estos cuadros de broncoconstricción lo vemos en personas que sufren pues del asma bronquial y cómo rápidamente pueden mejorar con los broncodilatadores, los inhaladores, porque van a actuar sobre el músculo liso de los bronquios. Muy bien, entonces es importante, sí, el salbutamol, Álvaro, sí. Entonces, ¿alguien ha escuchado respirar a un asmático? ¿Ah? A ver, Fernando, respire como un asmático. O sea, es más como que... No, A ver, parece usted una voz de ultratumba. ¿Ah? algo así, no, o sea, como que sí, por así decirlo. No sé si habré escuchado bien, pero la voz así El famoso silbido. sí, porque justamente uno de mis familiares tiene Bueno, problemas de asma y tiene que utilizar siempre ¿cómo se dice? El spray, o sea, tiene su nombre, el inhalador, ahí está. claro, el inhalador pues abre los bronquios, dilata los bronquios, entonces bloquea al componente parasimpático. Muy bien, entonces tengamos en claro estos conceptos. Aquí en pulmones y en bronquios hemos resumido en esta clase los conceptos más importantes, el marco teórico ya ustedes lo han tenido. Y bueno, pues espero que sigan estudiando. Ya estamos casi al final del curso, nos faltan 2 segmentos que son el de pelvis, que es relativamente corto, como el de tórax, y el segmento de abdomen. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta, ya que estaba hablando del asma, ¿quién conforma la tríada del asma, doctor? ¿O qué elementos? Triada. Bueno, primero que la triada se produce pues porque hay un componente muscular, el músculo liso, que está entre anillo y anillo traqueal y bronquial hasta los últimos bronquios. El músculo va a producir un espasmo. El espasmo cierra el anillo, produce un cuadro de broncoconstricción, entonces disminución del diámetro de los bronquios, que hace posible que nosotros tengamos pues una disminución de la función pulmonar, disminución en la movilización del aire inspirado. Entonces, músculo liso, alterado, disminución del anillo, del diámetro de los bronquios y disminución de la capacidad respiratoria. No sé si esos son los 3 elementos que conforman la triada, pero son los que se presentan. Por lo tanto, una persona asmática sufre rápidamente una insuficiencia, ¿no? Ventilatoria que hace posible que tenga una inspiración forzada. Entonces, esta crisis que se dan pues en personas que tienen que ver de alguna manera con un elemento, con un alergeno, se les tiene que tratar desde pequeños, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Pues potenciar todos los músculos de la respiración, tanto intrínsecos como extrínsecos. Entonces, la gimnasia respiratoria hace posible que nosotros podamos fortalecer. La natación es un deporte que todos los asmáticos lo practican. Y hay muchos que pues han pasado de una etapa muy importante en la niñez a pasar ya a la adolescencia prácticamente sin asma, porque han hecho todo un circuito para mejorar pues estos factores de la respiración. Pero la crisis es así, la crisis bloquea estos 3 elementos. No sé si son los elementos de la triada, pero esos son los 3 elementos que están comprometidos. ¿Qué dices?
¿Qué es la Serna? Sí, doctor. Sí, No lo sé que si mencionó tenías tú está bien. otra información. Ah, bueno. Entonces Se, en el se da un... ejercicio respiratorio, ¿cómo? Sí, lo que mencionó ¿Tú está sufres de bien asma? y había edema de la mucosa bronquial también. Ah, No, claro, sí, doctor. hay edema, hay secreción. En la, Ah, ya. normalmente, en un clima seco no favorece a que no haya personas con asma. Estoy en un clima seco. Claro, sí, 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 los climas son importantes para desencadenar estos factores. Muy bien, entonces, jóvenes, a estudiar, el examen creo que es el lunes. El lunes comenzamos ya otro capítulo con anatomía del abdomen, pared abdominal. Sí, Fernando, dígame. Sí, profesor, una pregunta. Cuando estamos hablando acerca del bronquio derecho, este tiene el mayor chance de que cualquier objeto extraño pueda caer sobre él. Eh, una pregunta. eh, si es que ocurre ese, ¿cómo es que se extrae ese objeto extraño de haberse eh, puesto ahí? Porque justamente el doctor Herrera nos Bueno, dio... los cuerpos extraños, sí, los cuerpos extraños son en niños, ¿no? Estos niños están jugando con esas bolitas, esas canicas, y las pueden ingerir. Pueden pasar a la laringe y pueden sufrir una obstrucción de la laringe que puede producir muchas cosas. Pero si pasa a la tráquea, se va al bronquio derecho. Entonces puede obstruir la luz, puede haber una insuficiencia ventilatoria. Entonces estos niños van a sala de operaciones, se les seda y se les introduce un aparato que se llama el broncoscopio. Y el broncoscopio puede ir hasta el bronquio lobar. Los flexibles, los broncoscopios flexibles. Entonces puede retirar a través de este broncoscopio, tienen una cantidad de elementos que pueden hacer presa de este cuerpo extraño y lo retiran. No hay otra forma. O sea, no hay La necesidad broncoscopía. de incisiones ni nada por el estilo. ¿Cómo? O sea, no hay necesidad de hacer No te... ¿De hacer qué? incisiones, tipo una cirugía, por así decir, o muy... No, con broncoscopía se soluciona. Sí, no hay que hacer cirugía abierta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces